Bueno, ya sea que uno vaya en auto, en taxi, en micro, automóvil, bus, el corredor, sabemos lo que es el tráfico de Lima, ¿no? Yo creo que ese es uno de las grandes penurias, ¿no? En lo que tenemos que pasar, ¿no? Y sobre todo el tiempo, yo creo que se pierde, ¿no? Enormemente, claro. ¿Cuántas horas hombre se pierde? ¿Cuántas horas hombre podemos dedicar a nuestras familias, por ejemplo? Por supuesto, por eso mucha gente cuando va en el bus están viendo videitos, está leyendo, está tratando después de poder recuperar ese tiempo. Pero vamos a hablar del tema, tenemos a Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paola. ¿Cómo hacemos con el tráfico? Lima es la segunda ciudad en el ranking con mayor tráfico. Eso es de la región, ¿no? En el mundo. En el mundo, peor todavía. ¿Qué hacemos para mejorar el tráfico de Lima? Necesitamos de verdad un sistema de transporte masivo, no algo que nos permita movernos, digamos, sin tener que incurrir en otros costos, ¿no? Digamos, que nos permita llegar en un tiempo adecuado, ¿no? Digamos, va a ser difícil, digamos, solamente ampliando carreteras, no vamos a encontrar una solución, ¿no? Las grandes ciudades con un buen sistema de transporte público logran, digamos, generar beneficio para su población en la medida en que puede transportarse de una manera adecuada, en el tiempo correcto y a un costo bajo. Claro, no, porque por ejemplo yo vivo en Madrid y la gente no usa vehículo privado para el centro Hay gran servicio porque público. hay gran servicio público y Claro. se van en metro, van a trabajarse. Entonces es mucho mejor, ahorran. Es más, hemos visto ministros que en Europa se trasladan en el sistema público. Claro. Sí, en los mejores, digamos, en los países más desarrollados, transportarse vía sistema público es una señal de que se está avanzando. Y en el caso peruano, ¿cuánto les cuesta a los limeños, por ejemplo, el tránsito, este congestionamiento? Por ejemplo, quienes viven ahora cerca a lo que es la línea 12, estos cierres de calles. Digamos, el costo económico es enorme, ¿no? Digamos, los cierres que han habido, por ejemplo, en el caso de la línea 1, durante la construcción, y ahora que vemos sobre la línea 2, ¿no? Digamos, de este a oeste, cierra negocios, ¿no? Genera muchas más dificultades para ingresar o salir, ¿no? El costo es enorme. Nosotros hemos calculado que en general el tráfico para Lima, ¿no? Le resta más o menos 2.000 millones de soles a los peruanos. Esos 2.000 millones de soles los hemos calculado en función a, digamos, el tiempo que se permanecen sentados, digamos, de manera adicional respecto a otros países comparables, ¿no? Como los de América Latina. Digamos, ese tiempo adicional del que uno debería estar sentado, ¿no? En tu casa, haciendo otras transportar, cosas. Claro. Correcto, ¿no? Digamos, ese tiempo adicional por estar en el tráfico de Lima, ¿no? Nos cuesta 2.000 millones de soles en Lima. Digamos, y digamos, ¿qué tanto son 2.000 millones de soles? ¿No? Digamos, puede representar solamente, digamos, un cálculo muy conservador, 2-3% de la masa salarial, es decir, de la suma de todos los salarios del sector privado, 2 o 3% solamente en tránsito. Uno de los problemas a mí yo creo que es que hay demasiados vehículos en Lima. O sea, no se renueva el parque automotor, sobre todo el del transporte público. Así como hay o sea, no sé, pues las buses que no entran 50 personas, hay pequeñas combis que yo digo, eliminas esas combis y todos podrían ir en bus. Y no sé si podría ser más ordenado. Definitivamente, no tenemos un sistema articulado, ¿no? Digamos, ante la falta de transporte público masivo, ¿no? Que nos lleve, por ejemplo, de este a oeste, en este momento tenemos efectivamente combis, colectivos, ¿no? Que al final lo que significa son mucho más vehículos en la calzada con menos personas. Claro. Y eso termina deteniendo el tráfico. En promedio, ¿cuántas horas pasa una persona en un bus? Nosotros hemos calculado que, digamos, son más o menos 55 horas, ¿no? Adicionales las que un limeño pasa sentado de manera adicional en el tráfico. ¿Cuántas? 55 horas. Al año. Al año. Al año. ¿No? Y 2 días y medio. Correcto. Y si este limeño promedio, digamos, saliera en hora punta, ¿no? Que es en la mañana entre 6 de la mañana, 9 de la mañana y en la noche entre 5 de la tarde y 8 de la noche, ¿no? Como lo hace más de la mitad de los limeños, ese tiempo perdido adicional llega a casi 3 días, ¿no? Son 68 horas. Wow. Entonces, digamos,
ese tiempo que se pierde son, digamos, horas que se dejan de trabajar, horas que se dejan de estudiar, horas que se dejan de disfrutar. En agregado, digamos, la pérdida de productividad, ¿no? La pérdida de bienestar que tienen los peruanos son de 2.000 millones de soles, ¿no? No, y eso sumado a que hay avenidas y hay lugares en los cuales se da mucho mayor tráfico. Hablábamos que hay la Javier Prado, por ejemplo, es una de las más caóticas. En todo su tramo, o sea, de La Molina, San Isidro o hasta Magdalena, ¿cómo han visto ustedes? Correcto, nosotros hemos tomado el promedio para el área metropolitana de Lima. Y por ¿Ya? supuesto que, digamos, ese promedio esconde importantes diferencias, ¿no? Aquí no le ha pasado que, digamos, se puede quedar fácilmente 1 hora al ir del centro al norte, Ya. o de San Isidro a Ate, La Molina, ¿no? O hacia el sur, ¿no? Entonces, definitivamente, ese promedio esconde diferencias muy, muy grandes y por lo tanto creemos que nuestro cálculo es bastante conservador, lo cual creo que, digamos, evidencia, ¿no? Que, digamos, algo tenemos que hacer para poder resolverlo de manera urgente. No podemos seguir perdiendo tantas horas hombre al año. Víctor, pero a ver, tenemos el proyecto de la línea 2, ¿cierto? Que este es su primer tramo chiquito. Sí. Viene la línea 3, que también ya está casi empezándose a construir, y se espera una línea 4. Hablamos de 10 años por lo menos para terminar todo esto. ¿Podremos disfrutar ya de un tránsito más rápido y por ende perder menos horas hombre? Si es que se ponen, digamos, si entran operaciones en el tiempo en el que deberían, sí. Pero la experiencia nos demuestra que no. La evidencia nos demuestra que, digamos, el tiempo adicional que los proyectos de inversión pública y privados también entran en operaciones normalmente suele extenderse bastante. Una buena parte de, digamos, de esta extensión tiene que ver con la liberación de predios y saneamiento de terrenos, ¿no? En general, tanto para proyectos de infraestructura vial como proyectos de aeropuertos, ¿no? Digamos, pero eso se estas demoran demoras tanto. se demoran un montón. Mira, si para la ampliación del aeropuerto se han demorado como 25 años. Claro, no, la gente no quería salir. No, la gente no quería salir. Pero yo digo, además, en el tema del tráfico está ahora las ciclovías que han, o sea, mucho más angostas, por ejemplo, para ir a la Marina. Ciclovías que a veces no usan mucho. Equivale a un carril. Claro, están las motitos eléctricas, las motos y además vehículos que suman a la gran cantidad, entonces es un desorden. Entonces yo digo, ¿qué hacer? O, por ejemplo, había la propuesta, yo la vi en México también, que era que un día par e impar el número pico de la placa, matrícula, el pico y ¿no? placa. Pico y placa, también acá. ¿Funciona eso? ¿O al final la gente tiene 2 carros y igual sale? Precisamente, la evidencia es bastante mixta respecto en específico al pico y placa. Por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Digamos, la medida generó que muchas de las familias tuvieran 2 carros. Claro. Y eso termina siendo regresivo, es decir, que termina perjudicando más a los hogares de menos ingresos, Claro. porque no pueden acceder a 2 carros, ¿no? Mientras que los mayores ingresos compraban un carro más y seguían saliendo con el pico y placa sin ningún problema. Entonces, digamos, en el fondo, digamos, no hay una bala de plata, pero, digamos, necesitamos avanzar diferentes frentes. Uno es, digamos, la liberación de predios para que los grandes proyectos avancen. Otro segundo punto tiene que ver con cómo hacemos para combatir, al transporte de colectivos informales. Así es. Y ese combate no solamente es en las calles, sino también es en el Congreso. No podemos permitir que haya más proyectos de ley que intenten formalizarlos. La evidencia nos indica que, digamos, no solamente genera más tráfico, sino que también está asociado a problemas de delincuencia y accidentes, ¿no? Y también los semáforos, ¿ah? Porque, por ejemplo, en Petituars, que bien funciona la coordinación de la luz verde, ¿no? La ola verde. La ola verde que bien funciona. ¿Por qué no puede funcionar en otros lados? Y eso que, digamos, los semáforos que tenemos en Lima, principalmente, ¿no? Le decimos inteligentes básicamente porque tiene un conteo hacia atrás y más o menos que están medianamente sincronizados. Pero no tenemos semáforos inteligentes de verdad. Es decir, los semáforos inteligentes en otros países van midiendo más o menos en tiempo real qué tanto tráfico va circulando por ciertas zonas y por lo tanto, digamos, va alineando las luces en función a la demanda. Pero a veces ni dura. Yo le digo, pues, en Salaberry con Pershing. Es rapidísimo. Es que es 20 segundos creo que le ponen. O sea, te quedas ahí en la esquina, luego caminas. Fawcett y Venezuela es la más grave, digamos, zona en que puedes atorar un tránsito, ¿no? 7 minutos de preferencia a Fawcett y 40 a Venezuela. 40 segundos. Y eso va al aeropuerto.
Correcto. Y, digamos, los trabajos para la línea 2 seguramente van a complicar un poco más el tránsito en esta zona, ¿no? Digamos, eso no debería parar un proyecto tan grande porque, digamos, en el corto plazo seguramente va a generar más tiempo de tráfico, pero en el mediano plazo debería resolverlo. ¿Cómo hacemos para que este tiempo adicional no sea tan largo? Necesitamos trabajar mucho, digamos, en una ley que nos permita trabajar el tema de la demarcación territorial y el saneamiento de predios urgentemente. Claro, yo quería preguntar por el tema de expropiaciones. Allí habría que trabajar muchísimo, pero sobre todo rápido, no hacer un debate tan largo, porque la gente también tiene que entender que si se va a expropiar un terreno y va a haber un justiprecio, es para una mejora de todos. Es decir, correcto. Para poder agilizar, para poder desplazarnos más rápido. Correcto, en este caso vamos buscando el bien agregado, ¿no? El bien agregado para, digamos, el bienestar agregado para los limeños y seguramente tenemos que encontrar el mecanismo adecuado para que estas expropiaciones se den en el tiempo correcto, ¿no? No puede ser que, digamos, por digamos, algunas propiedades y un juicio que puede tomar años, no podemos poner en marcha los grandes proyectos de transporte masivo. Y en el caso, por ejemplo, de las zonas periféricas o las zonas más masivas, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, donde están las mototaxis, que además que, bueno, pueden contaminar, pero ¿qué hacemos con ellos? Porque al final es, además de los automóviles, el bus, mototaxi. Digamos, sí, digamos, si están operando es porque hay, digamos, están atendiendo algún tipo de demanda, ¿no? Entonces, digamos, el transporte público que debería llegar a estas zonas debería ser como los alimentadores del metropolitano, que en este caso en San Juan del Lurigancho no hay. Claro. ¿No? Entonces, sí necesitamos cubrir esta demanda insatisfecha con transporte público de calidad, seguro, ¿no? Y que obviamente digamos, vaya agrupando pasajeros, ¿no? Los mototaxis, al final y al cabo, terminan resolviendo ahorita un problema que existe. No, pero es que la idea de los mototaxis es que te acerquen al paradero o que del mercado te lleguen a tu casa, pero es para algo, es para un espacio mucho más pequeño, ¿no? Lo que debería ser exactamente un alimentador. Un alimentador, ¿no? Pero entran a las avenidas. Yo lo he visto hasta en Cosa Verde una vez, pero está mal, pero es que esa función cumplen a veces. Sí, sí. Y lo otro es que, digamos, también, digamos, un factor que no deja de ser menor para fomentar, digamos, esta cultura de caminar y avanzar es la seguridad, ¿no? Claro. Y en la medida en que la delincuencia siga ganando terreno, digamos, fomentar la cultura de caminar por las calles, por unas cuadras, como bien mencionas, se hace más complicado. Sí, bueno, yo creo que al final, yo creo que más vale, en vez de perder tiempo en el transporte público, mejor hay que caminar. Sí, sin duda, eso es Ricardo, de aquí política hasta... importante, claro. O tu bicicleta completa. Que también. Perfecto. Sí, Víctor Fuentes, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en su calidad de gerente de políticas públicas del IPE. Muy amable. Qué gusto, Ricardo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar después de la pausa. Bueno, un tema interesantísimo con Patricia Espinosa, psicóloga, orientadora y consultora en temas de sexualidad. A propósito del mes del amor. El mes del amor, y vamos a hablar de muchas cosas más. Volvemos.